En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a continuar con nuestra serie de los 10 mandamientos. Estamos en la serie aquí en la iglesia de los 10 mandamientos y vamos a ir a la palabra de Dios, a Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios, a Éxodo, capítulo 20, versículo 12, para poder entender este mandamiento. Es el quinto mandamiento de la ley moral de Dios. Para hacer una breve introducción, mientras tú lo buscas en tu Biblia, o si no lo puedes ver en pantalla, para que hagamos una breve introducción, está la ley moral de Dios, pero también está la ley ceremonial y la ley civil. La gente se confunde muy fácilmente. Yo quiero darte a entender ello. Está la ley de Dios, la ley moral de Dios, está la ley ceremonial y la ley civil. Pero aquí está la ley moral. La ley ceremonial y la ley civil es cumplida con nuestro Señor Jesucristo. Él ya vino, ¿no es cierto? Y volverá, ¿cierto? Él ya vino, ¿sí? Sí, lo creemos, ¿no es cierto? ¿Y creemos que volverá? Ah, bueno, muy importante tener eso. Si no, no estamos comprendiendo bien el Evangelio. Él ya vino. Y entonces permanece la ley moral. Los mandamientos de la ley de Dios permanecen. Están vigentes. Ojo, por favor, están vigentes. La ley moral de Dios está vigente. Porque cuando uno dice ahí, ya lo vamos a leer, honrar a papá y a mamá, ¿cómo no va a estar vigente eso? Claro, hay que honrar a papá y a mamá. Uno no puede decir, no está vigente ya, porque es que la gente a veces dice, ya no está la ley, ahora está la gracia. Pero recuerda, está la ley moral de Dios. Esa está vigente. Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Vamos a leer este versículo donde nos dice el poder de la palabra de Dios lo siguiente. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Por qué no me lo ayudas a leer? Vamos a leerlo nuevamente. Lo tienes en pantalla o lo tienes a través de la palabra de Dios. Y me acompañas. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno, muy bien. Este es el quinto mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué quiere decir ello? Que ya hemos abordado 4 mandamientos. Y esos 4 mandamientos hacen referencia exclusivamente a Dios. Recuerden, el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento, que no hay que tener dioses ajenos delante del único santo, santo, santo. ¿No es cierto? Pero después vienen otros mandamientos que hacen referencia a Dios, como ¿cuáles? No adorarás ni te inclinarás a esas imágenes, a otro tipo de dioses. No, segundo mandamiento. Tercer mandamiento, no tendrás el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento, guardarás, santificarás el día de reposo, el día del Señor. Eso que estamos haciendo hoy acá, guardando, buscando de Dios. Ahí terminan los mandamientos que hacen referencia a Dios, pero son 10. Entonces vienen los otros que hacen referencia a los semejantes, a cómo es nuestro comportamiento ante los demás. Y el primero que ingresa allí, que es el quinto, hace referencia a la familia. Tan importante la familia,
Y la familia en los propósitos de Dios, ¿cómo hoy está tan deshonrada, no? Desde hace mucho tiempo, porque la gente de pronto dice, no, el fenómeno de la familia cambió ahora porque están permitiendo que se adopten los niños en parejas del mismo sexo. No, pero es que la familia viene en crisis desde hace mucho tiempo, porque desde hace mucho tiempo los padres se van y dejan a su esposa y a sus hijos. O sea, la familia está afectada desde hace mucho tiempo. Claro, que ahora lo vemos con una gran crisis, sí, porque lo que estamos viendo hoy en día es realmente terrible, y eso nos indica que estamos, vuelvo y reitero, en los últimos tiempos, porque el concepto de familia se ha perdido completamente se ha perdido el concepto de familia. Entonces, ¿qué vimos hace 8 días? Vimos la primera parte, o sea, hoy es honra a padre y madre, parte 2. Hace 8 días vimos la primera parte. ¿Qué vimos? ¿Cómo está viviendo hoy la familia? Entonces, ¿se acuerdan las estadísticas? Separaciones, ¿no es cierto? Madres solteras. ¿Qué están haciendo hoy en día los hijos? Solos, porque si el papá se fue, la mamá tiene que trabajar. O si no, mamá y papá trabajan, pero igual los hijos solos. ¿Al cuidado de quién? Decía las estadísticas que más del 50% deja a sus hijos en cuidados de otras personas que no son los papás. Más del 50%. Démonos cuenta. ¿Sí ves? ¿Y cómo van creciendo nuestros hijos? ¿Cuál es la identidad? La identidad de nuestros hijos es el amigo. La identidad de nuestros hijos es el programa de televisión. La identidad de nuestros hijos es la red social. Esa es la identidad. Y los papás, bueno, pues tienen que trabajar, pero para todo hay tiempo. Para todo debe haber tiempo. Y esta es la reflexión que nosotros como papás teníamos que realmente disponer nuestros corazones y que teníamos que también pedirle perdón a nuestros hijos. Porque quizás tus hijos ya están grandes y tus hijos se criaron solos. Y que como papá no tenemos la diligencia de decir, hijo, hija, no te he enseñado bien. ¿Sí? Eso es lo que veíamos hace 8 días. Ahora, ¿qué vamos a mirar hoy? Vamos a mirar estos planteamientos, ¿no es cierto? ¿Qué es honrar a papá y a mamá? Hoy nos corresponde a los hijos. ¿Cuántos hijos hay acá hoy en este lugar? ¿Cierto? Todos. Primeramente porque somos, ojo, sí, qué bueno, qué bien que se entienda. Primeramente somos hijos de Dios. Y todos somos igual hijos, porque ¿de dónde vinimos? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, después hablamos de eso. Entonces, ¿qué implica honrar a padre y madre? ¿No es cierto? Y la promesa que hay en este mandamiento. Porque hay una promesa de Dios en este mandamiento. O sea que eso es lo que vamos a mirar. ¿No es cierto? ¿Qué significa honrar a padre y madre? ¿Por qué los honramos? ¿Y cómo hacerlo? Y la promesa que tiene este mandamiento. Así que vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 1. Efesios 6, 1. Sigamos buscando en nuestras Biblias. Efesios 6, 1. Para desarrollar este tema, ¿no? Honrar a papá y a mamá, parte 2, en el marco de los 10 mandamientos. Efesios 6, 1. Mira lo que nos dice la palabra. A los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces ya estamos entendiendo qué es honrar. Honrar es obedecer. Bueno, vea, vamos entendiendo lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué es honrar a papá y a mamá? Pues honrar, ¿qué es? Es obedecerlos, es respetarlos. ¿Qué tenemos que hacer como hijos? Obedecer y respetar a nuestros padres. ¿No es cierto? Es también valorarlos, es también reverenciarlos,
Eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando uno ve el mandamiento, uno empieza a decir, ¿no es cierto? El Señor empieza a hablar a nuestros corazones y empieza uno a encontrar que uno no los ha honrado como debe honrarlos, que uno no los ha respetado como debe respetarlos. ¿No es cierto? El Señor empieza a hablar y uno dice, honrar a papá es obedecerle y respetarlo. Y uno empieza a decir, muchos de los que hemos pasado, hemos pasado por la adolescencia, ¿no es cierto? Nos empezamos a dar cuenta de ello. Porque en algún momento, así sea algo muy mínimo, muy pequeñito, nos mandaron algo, adolescentes, no sé si todavía pasan los adultos, si pasan los adultos y adolescentes, qué delicado es, ¿no? Pero nos mandaban algo, y ¿no es cierto? ¿Qué cara hacíamos, no? Mejor dicho, ¿sí? ¿Sí ves? En nuestra actitud se daban cuenta nuestros papás que les estábamos deshonrando. Si es por nuestra actitud, a pesar, bueno, hay que tender la cama, pero la tendimos, no, pero la actitud no era la adecuada. ¿Sí ves? Claro, uno dice, no, pero yo al final tendí la cama, lo que me mandó mi mamá y lo que me mandó mi papá lo hice, pero ¿cómo lo hiciste? Entonces llega a la conclusión que lo hiciste de mala gana. No, eso no es honrar a papá y a mamá. Entonces, démonos cuenta que honrar, ¿qué es? Es respetar, honrar es obedecer. Ahora surge una pregunta, ¿no? Para los que están aquí jóvenes, para los que están aquí adolescentes y están sus papás encima de estos adolescentes. Y entonces el adolescente podría preguntar, ¿y por qué los honramos? ¿Por qué debemos hacerlo? Bueno, mira, yo te tengo aquí esta respuesta, ¿no? Mira, primero, porque Dios lo manda. Dios manda a que los honremos, ¿no es cierto? Segundo, porque es un principio de estabilidad familiar. Es un principio de que haya estabilidad en la familia, porque cuando los hijos van para otro lado, los papás van para otro lado, esa familia se empieza a desintegrar. Empieza a haber problemas en la familia, roces entre los esposos. Si ves, tú no estás pendiente, si ves que tú no le dices, si ves que tú no lo corriges, es que te toca a ti, no es que te toca a ti, tal cosa, y mientras tanto el hijo desviado. Si ves, mientras honramos a papá y a mamá hay estabilidad, todos, ¿no? Porque recuerden que hace 8 días vimos la responsabilidad de los papás, ¿no? O sea, mira tan importante los papás la responsabilidad que tenemos. ¿Recuerdan algo? Enseñarles la palabra de Dios. Claro, porque le vamos a decir, hónrenos, hijo. Pero ¿y por qué? Si nunca le hemos enseñado la Biblia, nunca le hemos hablado de Dios, ¿sí ves? ¿Cómo le vamos a pedir a nuestros hijos que nos honre si ellos no conocen a Dios porque no les hemos hablado de Dios? Por eso hace 8 días teníamos que reflexionar en nuestro corazón. Así que entonces, el primer punto, porque Dios lo manda. El segundo, porque es un principio de estabilidad familiar. Y el tercero, porque es un mandamiento que tiene promesa de largura de días. ¿Sí ves? Es un mandamiento que tiene una promesa de largura de días. Y lo habla tanto en el campo espiritual como en la parte física. Es decir, largura de días, la eternidad con Cristo, pero también está hablando de que vamos a durar un tiempo más. Bueno, ahí está, resolvemos esa pregunta para los jóvenes, para los adolescentes que están en este lugar, en este auditorio. Ahora viene otra pregunta, ¿cómo lo debemos honrar? ¿Cómo honramos a papá y a mamá? Y vuelvo y digo, no importa que aquí ya estemos un poco mayores algunos, ¿no es cierto? Pero debemos aprender a honrarlos. Quizás no lo hemos hecho bien. Es el momento de aprenderlo con base a la palabra de Dios. No, pero yo ya estoy viejo, no necesito que nadie me enseñe. Pero la palabra de Dios está para enseñarnos todos los días. No importa la edad. No, pero es que ¿cómo me van a enseñar a criar a mis hijos? Ahora, ¿cómo me van a enseñar a respetar a mis padres si yo también ya estoy bien mayor? No, ya no necesito eso, no. Resulta que la palabra de Dios nos entrega esos lineamientos. Entonces, vamos a desarrollar 4 puntos. 4 puntos de esa pregunta. ¿Cómo los honramos? Bajo 4 puntos. El primero está en 1 Tesalonicenses 3:12. 1 Tesalonicenses 3:12. 4 puntos de cómo honramos nosotros como hijos
a nuestros padres. ¿Cómo lo hacemos? Primera Tesalonicenses 3:12. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. O sea, para poder honrar a papá y a mamá, hay que amarlos. Suena sencillo, pero ¿sabes qué significa en ese contexto? O sea, de lo que estamos hablando realmente, el amarlos bajo los parámetros del Señor, es ser pacientes con nuestros padres, escucharlos. Eso significa ese amor, ¿no? Orar por ellos. ¿Sí ves? Claro, uno le hablan del amor y piensa, no, eso es fácil, sí, yo quiero a mamá y a papá, pero realmente lo estamos viendo, ¿no? ¿Somos pacientes con ellos? No importa si aquí hay papás jóvenes, papás mayores, ya papás abuelos, no importa. ¿Somos pacientes con ellos? ¿Somos o tenemos disposición para orar por nuestros papás? ¿Oramos por nuestros papás? ¿Dialogamos con ellos? Eso nos está diciendo la palabra de Dios. Pero ¿sabes que esto nos está diciendo? Es porque Dios tiene misericordia y nos está diciendo, es el momento del cambio. Es el momento del cambio. Claro, ese es el amor reflejado de Jesucristo. Ese es el amor, ¿no es cierto? Ser paciente con ellos. A veces no es fácil, ni de adolescente, ni uno de adulto, no es fácil. ¿No es cierto? Y estamos orando, estamos dialogando con ellos, les respetamos. Bueno, ahí está ese primer punto. El segundo punto lo vamos a ver en Proverbios, capítulo 1, versículos 8 y 9. Proverbios, capítulo 1, versículos 8 y 9. Mira lo que nos dice la palabra de Dios allí en Proverbios 1. Sigamos escudriñando la Escritura. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Mira, muy importante, recuerda, el mandamiento dice, honrar ¿a qué? ¿A papá y a qué? A mamá. A los dos, a papá y a mamá. Vamos a llegar más adelante a un punto en el cual yo sé que hay muchas personas en que van a decir, es que mi papá no estuvo, mi papá nos abandonó, mi papá se fue. ¿Cómo voy a hacer con ese papá? Vamos a llegar a ese punto. Pero mira, dice ahí la palabra de Dios, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Es decir, la responsabilidad de la educación está en papá y mamá. Y nosotros como hijos, nuestro deber es honrar a papá y a mamá, los dos. Hoy en día eso ha cambiado, ¿no? Honramos al uno y deshonramos al otro, ¿no? Porque como se fue, ese ya no sirve. Tengamos mucha atención para lo que viene más adelante. Entonces, sabemos que este punto nos dice, prestando cuidado a sus enseñanzas y obedeciendo lo que nos dicen. Ese es el título de este segundo punto, ¿no? El primero, con el amor del Señor. El segundo, prestando cuidado de sus enseñanzas y obedeciéndolos. Ahora, fíjate que cuando aquí nos habla el proverbio, nos está hablando de padres que han hecho la tarea. Pero como vimos hace 8 días, todavía podemos corregir muchas cosas. Todavía podemos corregir. Te voy a poner el ejemplo. Tú vienes aquí a la iglesia, ya eres una persona adulta, pero tus hijos no conocen de Dios. Si tú llegas con una actitud diferente a tu casa, si tú llegas a hacer una reunión en tu casa, convocas a tus hijos que no conocen de Dios y empiezas a hablarle del amor de Dios y cómo el Señor está transformando tu vida y empiezas a decirle, a reconocer que has hecho muchas cosas, pero en tus fuerzas y no bajo el poder de Dios, ¿sabes qué? Tus hijos van a comprender tu humildad.
y que algo ha cambiado en ti. ¿Sí? Tu humildad y que algo ha cambiado en ti. Porque ya no es ese, porque de todas maneras hay situaciones donde a los papás pues no se les puede decir nada y los papás piensan que el hijo no puede decir nada. Así ya también estén bien grandotes. No, todos estamos receptivos a recibir el mensaje y todos, hijos y padres, ¿sabes qué? Hijos y padres debemos ser humildes con el mensaje de Dios, absolutamente todos. Bueno, vámonos para el tercer punto. El tercer punto lo encontramos en Primera de Reyes 2:19. Primera de Reyes 2:19. Y vamos a ver allí una historia del rey Salomón. Y nos vamos a dar cuenta la actitud del rey Salomón frente con su mamá. Mira la actitud. Vino Betsabé. ¿Quién es Betsabé? La mamá de Salomón, del rey Salomón. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Mira qué actitud la de el rey Salomón frente a su mamá. Ya no estaba David, David ya murió en ese pasaje. Y obviamente estaba el problema de la sucesión del trono. Y habían por ahí alguien pendiente de que estuviera ahí en el trono, Adonías. Pero en este caso vino Betsabé a hablar con Salomón. De alguna forma, si ven el contexto del pasaje, de alguna forma, entre comillas, a interceder por Adonías. Si han leído el pasaje, de alguna forma por interceder por él. Entonces mira la actitud. Ya Salomón es el rey, ¿no? Es decir, Salomón está joven, vigoroso. Y viene la mamá ya con unos años. Viene ahí mi mamá, viene ahí esa vieja, viene tal cosa. Porque así lamentablemente hay unos términos, ¿no? Sí, claro, a veces así hay unos términos. Y si tú ves ya a tu mamita que ya le toca de pronto con un bastón, démonos cuenta. Mira la actitud del rey. Qué actitud tan fuerte, o sea, tan importante, que digamos como el punto es sujeción, el tercer punto es sujeción, nos damos cuenta de que siendo rey, ¿sabes qué hace? Se inclinó ante ella e hizo traer una silla rápidamente a escuchar el consejo de la mamá. ¿Sí ves? Démonos cuenta eso. Una persona que ya tiene poder. Y sabes que hay algunas personas cuando ya tienen poder, tienen mucho dinero, se olvidan de los papás. Lamentablemente se olvidan de los papás. Y recordemos que el ser humano es un ciclo, ¿no? Nuestros papás, cuando estamos pequeños, nos cuidan, y cuando ellos están ya bien mayores, ahora nosotros los vamos a cuidar. Esa es la vida. Por eso hay que honrar a papá y a mamá. Ahora, cuando estemos bien mayores, a veces de pronto tengamos que poner un bastón para poder caminar, ya bien viejitos, ¿quién nos va a ayudar a bajar unas escaleras? Nuestros hijos. ¿Sí? Es que, claro, para los que están bien jóvenes, eso como lo ven, eso está demorado. Pero ¿sabes qué? Dios nos da oportunidades, pero a veces pensamos que la gracia está todo el tiempo. Tengamos mucho cuidado de eso, mucho cuidado. Así que el tercer punto es sujeción. Debemos sujetarnos a nuestros padres. Debemos sujetarnos. No, que mi papá no conoce de Dios, es un inconverso, un impío. Tengamos cuidado. Igual es nuestro papá, igual es nuestra mamá. Tengamos cuidado de eso. Bueno, miremos otro punto. Para apoyar este tercer punto, Proverbios 30:17. Proverbios 30:17. Mira lo que nos dice la palabra de Dios, Proverbios 30:17. Dice la palabra de Dios: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Muy fuerte esa palabra, ¿no? Pero está hablando de que si no obedecemos el mandamiento, mira lo que pasa como hijos.
El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Complicado si no honramos a papá y a mamá. Delicadísimo. ¿Sabes qué? No nos va a ir bien. Si no honramos a papá y a mamá, no nos va a ir bien. Mira, ahí dice el proverbio, no nos va a ir bien. Bueno, vámonos con el cuarto punto. El cuarto punto está en Proverbios, también ahí cerquita, Proverbios 23, 22. Proverbios 23, 22. Lo dice la palabra de Dios, ¿qué dice? Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Cuántos papás están hoy en el ancianato? ¿Y sus hijos? En fiesta, parranda, gozo. ¿Cuántos conocen un ancianato acá, de los que están acá? ¿Sí? ¿Tan poquitos? ¿No? Ah, bueno, sí, porque yo digo, no, entonces hay que hacer esa tarea, por favor. Entonces hay que ir a visitarlo. Sí, hay que ir. ¿Y algunos han tenido la oportunidad de dialogar con ellos y que le cuenten historias de ellos? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces ahí entendemos el lenguaje de lo que estamos diciendo. Mira, papá que tienes hijos adolescentes o hijos, llévalos allá para que escuchen las historias. Porque así no van a entender tampoco tu consejo, ¿no? Ah, qué papá tan cansón. Llévalos allá, comparte con ellos allá, vamos a llevarle algo allá a ellos y sentémonos con alguno y que ellos escuchen la historia de qué es lo que han hecho sus hijos con ellos y cómo los han abandonado. Mira, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Sí ves? O sea, aquí están hablando para todos los hijos, todas las edades, todo el tiempo, todo el momento, ¿no? Para los adolescentes honrarlos, pero los honramos como obedeciéndoles, pero cuando ellos van creciendo ahora los honramos como ayudándolos. ¿Sí ves cómo cambia todo? Estamos pequeños, llegamos a la etapa de la adolescencia, ¿cómo los honramos? Obedeciéndoles. No estamos trabajando como adolescentes, como pequeños, no tenemos cómo ayudarles, pero les hacemos caso. Pero ya crecimos y ahora ¿qué? Les ayudamos, estamos pendientes de ellos. Bueno, mira una historia que encontramos acá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, versículos 3 y 6. Mira cómo hace la gente. Mateo 15, 3, vámonos al Evangelio de Mateo, a capítulo 15, versículo 3. Y vamos a leer hasta el 6. Dice la palabra de Dios. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Dejémoslo un momentico hasta ahí. ¿Por qué dice eso la palabra de Dios de Mateo? Mateo 15, 3 y 4 que hemos leído. Mateo 15, 3 y 4. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 4? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, ¿qué? Muere. Eso decía la ley. Mira cómo es de tremenda la ley, ¿no? Vámonos al Antiguo Testamento. Por ejemplo, eso lo dice la ley en Éxodo 21:17. Éxodo 21:17. Eso lo dice la ley. Dice que el que maldiga a papá y a mamá, ¿qué pasa? Muera. Así lo dice. Y entonces, bueno, ahí está. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Éxodo 21:17. Dejémoslo nuevamente en Mateo. Ahí está nuestro Señor Jesucristo citando la ley. Mire. Y entonces mira lo que dice el versículo 5. Pero ¿a quién le está diciendo, no? A los escribas y fariseos, es decir, a los religiosos de la época. Versículo 5 del capítulo 15. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte,
ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué quiere decir ello? Miremoslo bajo el contexto ahí que lo está expresando nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos y los escribas, ¿sabes qué decían? Pues lo que tengo para ayudar a papá y a mamá es para Dios. Así que ya no los puedo ayudar. ¿Qué tal eso? Lo que tengo, ¿sabes qué? Eso es para Dios. Ya no puedo ayudar a mamá y a papá. Ya no lo puedo hacer. ¿Y sabes qué? Dice que eso queda invalidado. Ese mandamiento queda invalidado porque no están haciendo caso. Están haciendo caso es a su tradición. ¿Qué les está diciendo el Señor? Que hay que ayudar a papá y a mamá. Por supuesto que hay que ayudarlo, pero también hay que ayudar a la iglesia. O sea, las dos cosas hay que hacerlas, pero ellos, ¿sabes qué dicen? No, si es en el tema de dinero, pongámoslo en el tema de dinero, esto es para darlo a la iglesia. Y entonces dicen, no, ayuda a tu papá y a tu mamá, ayúdalos. ¿Sí ves? Pero así hace uno, ¿no? Y no lo hagamos en el tema de la iglesia. Quizás hoy en día hay personas que ya trabajan y dicen, esto me lo gasté en cierta fiestica, en cierta rumba, y esto era para ayudar a mamá y a papá. ¿Sí? Porque así ocurre. Esto era para poder colaborar en la casa. Porque hay otra situación. Imagínate, tus hijos ya están grandes, viven contigo, y tus hijos no colaboran en casa. Ya trabajan y no colaboran. Delicado, grave. ¿Sí ves? Bueno, la palabra de Dios nos está hablando a todos, ¿no? Todos, por eso digo que es un tema tan importante y que no te dejes distraer. Porque si te dejas distraer, no vas a actuar, no vas a obedecer la palabra de Dios. Entonces, mira los 4 puntos. Con el amor de Dios, prestando cuidado a sus enseñanzas, obedeciendo, sujeción y ocupándonos en su vejez. Ocupándonos en su vejez. Debemos ayudarlos. Mira, ya llega un tiempo, entonces ya es pensionado, ya no le dan trabajo en ningún lado, y entonces ¿qué? Mira, nuestros padres nos han dado muchísimo, muchísimo, para nosotros decir, no, es que ya no, es que es una carga. Cuidado con lo que dices. Tus padres no pueden ser una carga. Tus padres no pueden ser una carga. No, pero es que y más encima no conocen de Dios. No, ay, Dios te está poniendo trabajo. Las cosas en Dios no es el ramo de rosas y todas esas cosas. No. En Dios que desarrollamos paciencia, en Dios desarrollamos humildad. ¿No es que estábamos en el mundo? Y el mundo que nos trae altivez, el mundo que nos trae soberbia, el mundo que nos trae orgullo. Entonces, ahora vamos en Dios, entonces Dios tiene que trabajar todo eso en nosotros, dejar fuera altivez, orgullo, que mis papás, unos cuchos canzones, unos tal y tal cosa. No. Honremos a papá y a mamá. Pero mira, viene algo en el cual debe ponernos a reflexionar a muchos de nosotros, de los que estamos hoy acá. Y es, quizás tú estás acá y tu padre abandonó el hogar. Quizás no fue el padre, sino fue mamá. O quizás tú tienes mucho resentimiento con papá o con mamá. Y entonces te están diciendo que debes honrarlos. Tú dices, pero es que tengo mucho resentimiento, mucho dolor con papá y mamá. Imagínate, pongamos casos extremos, no sé si hay alguno acá, solamente Dios lo sabe y tú lo sabes, pongamos un caso extremo. Papá se fue y no volvió por ahí a aparecer. No estuvo pendiente de los hijos. Nunca apoyó económicamente a sus hijos ni nada. Y viene una persona y está acá y dice, y recibe la palabra honrar a papá y a mamá. Y uno dice, sí, pero esos deben ser unos papás y mamás extraterrestres, porque el mío no es. El mío se fue. El mío me abandonó.
el mío me rechazó. Porque también hay papás y mamás que han rechazado a sus hijos, inclusive desde el vientre. Desde el vientre los han rechazado. Y quizás algunos no ha sido desde el vientre, pero han crecido un poquitico, inmediatamente ya rechazo. Si ves tan importante que hayas venido hoy a este lugar, en este tiempo, en este momento, y que eso, mira, eso entra por acá y sale por acá, no, mira, lo que debe hacer en nosotros es que las cosas del mundo nos entran por acá y nos salen por acá, pero las cosas de Dios las recibimos de arriba. Sí, me hago entender, las cosas del mundo entran por acá, salen por acá, pero las cosas de Dios las recibimos de arriba. Las recibimos de arriba. Entonces, quiero para esos corazones poderles compartir 2 pasajes bíblicos. Para esos corazones que están dolidos. Porque, ¿sabes qué? Quiero decirte algo. No tenemos papás perfectos. No. No tenemos papás perfectos. No los tenemos. Y quizás si de niños veíamos al superhéroe, que era el papá, la mamá, pues ya cuando nos dimos cuenta algo grandes, ya cambiaron y le vimos la cantidad de errores que tenían. No tenemos papás perfectos. Vámonos a Efesios 2:5. Efesios 2:5. ¿Sabes qué? Que ha salido de la boca de los papás, de algunos papás, ¿no? De algunos, digámoslo así. Efesios 2:5. ¿Sabes qué? Que ha salido de la boca de algunos papás. No sirves, no eres bueno para nada, eres un ignorante, eres un bruto. Eso ha salido de la boca de papás. Y hoy la palabra nos dice, no repitamos lo mismo frente a nuestros hijos. Y podamos entender aquí algo muy importante, que todos los que estábamos acá, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la palabra de Dios, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, de que si tú has recibido la gracia de Dios en tu vida, así tu papá haya sido lo más terrible, tu mamá haya sido lo más tremenda, tú debes también compartir esa gracia. Si tú recibiste esa gracia, tú también debes compartir esa gracia. ¿Para qué? Para poder perdonarlos. Si nosotros todos estábamos muertos en delitos y pecados, todos los que estábamos acá, todos, sin excepción, no hay ni uno, sin excepción, ni uno, estábamos muertos todos. Es que alguno podrá decir, podrá poner el ejemplo, es que mi hijo ya nació en el Evangelio, pero el hijo tiene que conocer de Dios. No es solamente que nazca el Evangelio, no. ¿Sí? Hasta le ponemos religiosidad a eso. El hijo tiene que conocer de Dios. Si no conoce de Dios, así haya nacido en el Evangelio. Así haya nacido en el Evangelio. Si no conoce de Dios, nada pasa. Entonces, mira, todos estábamos muertos en delitos y nuestros pecados. Y entonces, ¿qué? Recibimos la gracia de Dios. Un día alguien nos habló de Dios. Un día reflexionamos, un día entendimos que nuestra vida no iba para ningún lado, que nuestra vida solamente tenía deleites temporales. Los deleites temporales del pecado. Y entendimos eso. Y dijimos, ahora vamos a obedecer, a seguir al Señor Jesucristo. Quizás tus papás no tienen eso, porque no han conocido de Dios, pero tenemos que perdonarlos. Mira lo que nos dice Colosenses 3:13, Colosenses 3:13, ya vamos terminando, Colosenses 3:13. Mira lo que nos dice la palabra de Dios, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también
hacedlo vosotros. Claro, alguno dirá, como ahí no aparece la palabra padre o madre, pero aparece ahí perdonándonos unos a otros. Tenemos que perdonarnos unos a otros. ¿Cuántos han hecho un ejercicio en casa de perdonarse unos a otros? ¿Cuántos lo han hecho? En casa, ¿cuántos lo han hecho? Sentémonos. Y claro, como el papá y la mamá es del poder, ¿no es cierto? Entonces, cuesta decirlo, pero lo hemos hecho para que haya sanidad en nuestro corazón. No porque mi hijo se subleva. No, una cosa es que el hijo hable con un lenguaje arrogante, soberbio, orgulloso, falta de respeto. Y otra cosa que diga el hijo, papá, me he sentido mal, mucha presión. Papá, me he sentido mal, no puedo ni salir a la calle. Papá, tal cosa. Pero que el hijo dijera, pero entiendo que tú me estás corrigiendo. Pero entiendo que lo estás haciendo por amor. ¿Sí ves qué lenguaje tan diferente? Pero que uno le diga, a ver, inclusive, a ver cuál es el problema, que el hijo se le subleva al papá y cuál, o sea, como retándolo a pelear. Démonos cuenta. Y la palabra de Dios nos dice que soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Ahora mira, esto que estamos hablando, si tú no lo has hecho, llegó el momento de hacerlo. No dejémoslo para después. No es que no van a aceptar la invitación, no es que no. Bueno, recuerda que este mandamiento tiene una promesa. Y si no lo cumplimos, pues adiós promesa. ¿Sí? Adiós promesa. Si no cumplimos el mensaje de la palabra de Dios, ¿sabes qué? Perdonar me identifica con Cristo y sana mi corazón. Perdonar me identifica con Jesucristo y sana mi corazón. Y entonces alguien podría preguntar, ¿cuántas veces tengo que perdonar a papá y a mamá? Pues es la misma pregunta que hizo Pedro. Bueno, por allá algunos dijeron, porque tu papá y tu mamá no son perfectos. No somos perfectos. No somos perfectos. ¿Sí ves? Entonces el perdón no es, ya hoy hagamos una reunión, mañana hagamos una reunión y nos perdonamos todos y ya salimos felices todos. Pero vendrá después una actitud pequeñita de papá, una actitud incómoda del hijo y vuelve otra vez el problema. Vuelve otra vez el problema. Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido rechazados por nuestros padres. En algún momento de nuestra vida. Algunos tienen sus papás hoy acá, otros no. Otros ya no lo tienen, ya partieron. Otros están en otra casa, en otro lugar. Quizás el que lo tiene acá sea esta una muy bonita oportunidad para levantarnos ahorita y orar en familia. Mira, la palabra de Dios nos dice, volvamos a Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Encuentras allí una promesa de Dios. Dios es maravilloso. En Dios hay amor, por supuesto, una característica de Dios. En Dios hay justicia, en Dios hay disciplina, ¿cierto? Entonces vemos que Dios nos está diciendo, oye, hijos, obedezcan a sus papás, obedezcan a mamá y a papá, y van por la línea que es, y van por el camino que es, siempre mirando a Jesús, siempre mirando a el Redentor, siempre mirando al Salvador, porque si tú lo vas a hacer en tus propias fuerzas, no vas a pedirle perdón a tus papás. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.